Buenas noches, República Dominicana. Así comenzamos una vez más. Atención, país. Miren, yo quiero que ustedes presten mucha atención a las cosas que yo voy a revelar durante este día. Como ustedes comprenderán, yo he venido hablando con respecto al caso de Odebrecht, la posición o la actitud del presidente de la República, Danilo Medina. Y yo hoy comienzo una serie de programas. Yo quiero hacer algo. Usted llama a sus amigos, incluyendo a los PLDistas. Le dice, mira, ponga a Marte Piantini. Vaya haciéndolo desde ya. Porque yo voy a comenzar esta serie de programas revelando hasta el último detalles de cómo se gestó todo lo concerniente a la planta de carbón y el involucramiento de Danilo Medina en todo esta madeja, este engranaje, que incluso abarca dinero que fueron a parar, como le voy a indicar, para apoyo, el dinero de Odebrecht, para apoyo a miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. La cantidad de dinero que se invirtieron en estas elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana por parte de Danilo Medina hacia sus seguidores para evitar que el doctor Leonel Fernández Reina no tuviera la cantidad de votos necesarios en el Comité Central para luego entonces hacer lo que hicieron en el Comité Político. Pero para eso yo quiero comenzar, irme a la génesis de todo este problema. Que ustedes entiendan, desde el punto de vista inclusive hasta institucional, cómo comenzó esto. Desde el punto de vista institucional, gubernamental, y cómo un negocio aparentemente lícito se convirtió en una mafia en la cual se involucra al Estado Dominicano, a bancos comerciales, y se involucra el propio presidente de la República. Yo sé que esto es muy delicado. Yo he dicho que alguien tiene que hacer este trabajo. Y en el fondo yo me siento hasta cierto punto satisfecho de contar con la presencia de ustedes detrás de las cámaras. Y lo que pretendo, si usted quiere ponerme la ropa del delegado político del PRM, usted me la pone, no hay problema, yo me siento muy orgulloso de eso. Pero yo quiero comenzar a hablar, como lo he hecho, como ciudadano dominicano, como comunicador, para que ustedes puedan entender cosas tan profundas y tan asquerosas que se mueven en el poder. Y cosas que algunos tienen miedo, otros no tienen los datos necesarios. Yo voy a comenzar por la génesis de todo esto. ¿Cuál es la génesis? Lula llega a la República Dominicana en varias ocasiones, haciéndole lobby a Odebrecht. En un vuelo que ya yo le he dicho antes, en la cual cuando los investigadores en Brasil ven los tickets aéreos, un vuelo presidencial, siendo Lula presidente, en los primeros días, y dice, vuelo ultra secreto, eso llamó la atención, ahí venían varios personajes.
entre ellos el director de Asuntos Internacionales de Odebrecht. Y por supuesto, el asesor Joan Santana, asesor del presidente Lula da Silva, de Dilma Rousseff y del presidente de la República, Danilo Medina. Resulta que 2 meses o 3 meses después de Lula irse, es el último viaje, comienza la licitación de Punta Catalina. Ustedes verán dentro de esta conchupancia, dentro de esta mafia, cómo se fueron articulando. Y al final se dará cuenta que Odebrecht no hace absolutamente nada aquí. Y cuando digo que no hace absolutamente nada aquí, a lo que me estoy refiriendo es que no había la razón de que Odebrecht estuviera metido en esto. Porque al final de todo esto, Odebrecht no va a hacer absolutamente nada con esas plantas al carbón. Ni siquiera construirlas. Ni siquiera buscar el dinero prestado para eso. Odebrecht, la única cosa que está haciendo aquí es sirviendo de lobista y de mafioso, de lobista mafioso, y de un enlace entre Danilo Medina, el presidente constitucional de la República Dominicana, Lula y la gente de Odebrecht. Por supuesto. Miren, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un préstamo. Eso estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril. El 22 de abril del 2015. 656 millones para la construcción de las plantas de generación a base de carbón en Punta Catalina, Baní, la provincia de Peravia. Ahora, este acuerdo, escuchen bien por quiénes fue suscrito. Este acuerdo fue suscrito en febrero, en febrero del 2015, entre el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social, que es el Banders, que es un banco brasileño, que es un banco estatal brasileño, como el INAVI, el INVI, que es un banco que presta para cosas específicas. Y ahí, como es un banco del Estado de Brasil, y Odebrecht estaba enlazado con Joan Santana, con Lula y con Dilma Rousseff, todo le salía fácil. Y ellos intermediaban préstamos a través de sus relaciones con Lula a Banders, que es el banco del pueblo de Brasil. Es un banco como es el banco de reserva aquí, podríamos decir. Pero ese préstamo, o mejor, ese préstamo, repito, que fue firmado entre el Ministerio de Hacienda, el Banco del Desenvolvimiento Económico, el Banders, y la constructora, escuchen bien, y la constructora brasileña Odebrecht, como interviniente. Oigan esto, interviniente. ¿Qué significa esto? Que Odebrecht ni prestaba dinero, ni iba a construir la planta, ni nada. Odebrecht era eso, una pantalla asociada a Lula, al asesor del presidente de la República, para generar recursos a través de soborno y pagar, por supuesto, otorgarle dinero a Danilo Medina para política. Pero ustedes se van a enterar esta noche, porque esta noche no se van a enterar de todo, de algunas cosas claves. Y se van a enterar de la cosa más absurda o impresionante, nunca visto en la República Dominicana. Y en la cual directamente el presidente de la República, Danilo Medina,
Ese señor que ustedes están viendo ahí, Joan Santana y Odebrecht, gesticularon, hicieron. Resulta que, en principio, cuando Odebrecht gana la licitación, señores, miren de lo que yo estoy hablando. Una empresa que nunca ha construido planta de carbón, va a una licitación y la gana. O sea, Odebrecht es constructora de puentes, de caminos, pero nunca en su vida ha construido una planta al carbón. Una planta de este tipo de generación a base de carbón. Nunca lo ha hecho. Por ende, no sabe hacer eso. Sabe hacer carreteras, puentes, elevados, una serie de cosas, pero no eso. ¿Qué hace Odebrecht? Odebrecht entonces contrata a una compañía. Esa compañía es una compañía que se dedica, sí, esa compañía se dedica a hacer plantas de generación al carbón, entre otras cosas. Esa planta es la Tecnimont. Tecnimont es una, o sea, esa compañía, Tecnimont, es una compañía italiana que se dedica como empresa a hacer ese tipo de construcciones de plantas al carbón, plantas a base de carbón, entre otras plantas eléctricas. Entonces Odebrecht, que tiene ya su conchupancia con el presidente de la República, Danilo Medina, con Joan Santana, van y buscan a Tecnimont. Repito, Tecnimont es una empresa italiana. Mire que Odebrecht no está haciendo absolutamente nada. Odebrecht lo que está buscando gente, y por supuesto es hasta cierto punto una empresa de confianza conjuntamente con el asesor del presidente Danilo Medina y Danilo Medina. Salvado esto, entonces viene la otra parte. Odebrecht le había solicitado a diferentes bancos comerciales, el Leasing Bank, por ejemplo, para que le otorgara préstamo. Al Deutsche Bank, que si bien es cierto, el Deutsche Bank va a prestar 700 millones de dólares para la construcción, el Deutsche Bank, que si bien es cierto es una compañía alemana, la que está haciendo esto es una franquicia italiana, que es por supuesto italiana, que tiene que ver un poco, hasta cierto punto, con la Tecnimont, que no tiene que ver nada del punto de vista de relaciones comerciales, pero es italiana también, la que va a construir la planta. Y el banco, el Deutsche Bank, que va a prestar 700 millones, que ya ha prestado 200 millones de dólares. ¿Qué sucede con esto? El Leasing Bank se retira y dice, no, yo no voy a prestar dinero. El Bander, que está por verse, el viernes pasado, emitió una cosa que se llama, escuchen bien, declaración de eficiencia. Declaración de eficiencia. Es como una especie de certificación y aprobación. Repito, la declaración de eficiencia está dada por el Banders, que es el Banco de Brasil, estatal, otorgándole entonces la cantidad de 656 millones de pesos, en principio. 700 millones de dólares adicionales. Pero escuchen esto. Para esos fines se necesita como una especie de seguro. Esos seguros en el mercado internacional
andan por 15 millones de pesos. Sí, porque están asegurando la obra en sentido general. Porque los bancos comerciales están prestando y dicen, sí, pero yo quiero tener una garantía de que cualquier cosa que pase, yo voy a recuperar mi dinero. Y de la única forma que puede recuperar su dinero es con una fianza, comprándole una fianza a una compañía aseguradora. Y eso es muy caro, eso es costosísimo. Y es así internacionalmente. Hasta ahí no hay problema, ¿eh? Y eso normalmente anda por alrededor de 10, 15 millones de dólares el seguro. ¿Ustedes saben cuánto le está costando, va a costar a Odebrecht eso? 85 millones de dólares. Porque lógico, Odebrecht tiene que abultar tanto las cosas porque haya dado de hecho, de antemano, millones de dólares. ¿Cuánto? 50 millones de dólares. Y le voy a explicar la modalidad en que esos 50 millones de dólares se le aportó a Danilo Medina. ¿Para qué? Para hacer una campaña. Ustedes se recuerdan hace meses la campaña de los miembros del Comité Central. Ustedes no recuerdan que eso parecía como que eran elecciones nacionales. Ustedes recuerdan aquella parafernalia, aquello gasto de todo ese dinero que se gastó. Eso costó 50 millones de dólares. Y les voy a explicar cómo fue que llegó a las manos de Danilo Medina. Miren, por primera vez en la historia de la República Dominicana, una empresa que no va a construir nada, que no va a buscar dinero prestado ni nada, Danilo Medina se le ocurrió en una operación que debo decir que fue inteligente de parte del equipo de Danilo Medina y de Danilo Medina. ¿Qué hace Danilo Medina? Coge a través de un mecanismo que se utiliza de avance al presupuesto de la nación, le dice al Banco Reserva, préstame 50 millones de dólares. Es una operación que se hace y se ha hecho muchas veces para otros fines. Préstame 50 millones de dólares. Y con estos 50 millones de dólares, ¿sabe qué hizo Danilo? Le dijo a Odebrecht, tenga esos cuartos, tenga ese dinero. Pero ¿por qué Danilo Medina tenía que darle 50 millones de dólares a Odebrecht? Digo, lo que yo estoy diciendo está documentado, está ahí. Porque ese dinero está ahí. Y fue prestado al presidente al gobierno a través de Danilo, de la gestión de Danilo Medina, para darle un pago a Odebrecht. ¿Pero por qué? Si no había licitación, si no había nada. El préstamo que le estaba dando Danilo Medina a Odebrecht era futuro. O sea, yo voy a hacer un negocio contigo de tantos millones. No tengo contrato firmado contigo. De hecho, no sé ni siquiera si tú vas a ganar una licitación. Escuchen bien. Pero ten estos 50 millones a futuro para dentro de un año, cuando comencemos la licitación o la planta, qué sé yo. Necesitaba Odebrecht 50 millones de dólares. Le pregunto yo a usted. Razone. ¿Necesitaba Odebrecht 50 millones de dólares? No, de ninguna manera. Necesitaba Danilo Medina 50 millones de dólares. Pero Danilo Medina no podía agarrar 50 millones de dólares del Banco de Reserva como un avance al presupuesto de la nación sin una justificación, sin un soporte, aunque sea un soporte loco, aunque sea una farsa, pero había que hacer algo. Esos 50 millones de dólares lo devolvió Odebrecht, por supuesto, a Danilo Medina. Ese era el primer pago
del soborno de Odebrecht a Danilo Medina, al gobierno de Danilo Medina. Yo estoy diciendo cosas muy serias en este país, pero muy serias. Que si aquí hubiese independencia del poder de los medios de comunicación, esto que yo estoy diciendo, lo que dije ayer, que hay un banco comercial incluso, que se menciona en esa sentencia 4 o 5 veces, uno de los principales bancos comerciales del país. Porque fue una mafia, es una mafia orquestada lo que hay en este país. Señor, estamos hablando de que el presidente de la República coge un préstamo de 50 millones de dólares para dárselo a Odebrecht. Toma ese préstamo, o ese préstamo no, toma ese dinero, para cuando tú algún día construyas una planta al carbón en este país. No había ni siquiera contrato. El Congreso no había aprobado nada. Y por supuesto no había contrato entre el Estado Dominicano y Odebrecht, ni ningún banco, ni el Exim Bank, ni el Bander, ni el Deutsche, tampoco. Es ahí donde se origina el soborno. Por eso es que el seguro, este seguro de los 700 millones de dólares que dará Deutsche Bank, que apenas ha dado 200 millones, es tan alto. 85 millones de dólares. Cuando en el mercado internacional lo hemos buscado, porque yo no estoy trabajando solo, es un equipo de mi oficina. Como yo he hecho todas las acusaciones y todas las investigaciones que he hecho durante muchos años en este país, desde Atiamar hasta la fecha. Y esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada. Esta es la punta del iceberg. 85 millones el seguro, porque es un mecanismo de negocios que tiene Odebrecht. Un mecanismo de negocio para esos fines. Miren, ¿qué va a hacer el Estado brasileño con esta declaración de eficiencia? Para que ustedes puedan entender mejor, repito, si aprobaron otorgarle 700 millones, porque se van un dinero ahí, 700 millones de dólares adicional. ¿Quién? El Banders de Brasil, que es un banco estatal. Ahora el gobierno, en este caso Dilma Rousseff o qué sé yo, Lula, bueno, Dilma, vamos a decir que la presidenta, tiene que firmar eso, porque es un banco estatal, aunque tiene su directorio y todas sus cosas, pero tiene que dar la quiesencia. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué razón, ante una situación tan delicada, pero tan delicada como está pasando Lula y Dilma, que tiene inclusive hasta marcha programada para solicitar su destitución, el Bander, que es, repito, un banco de Brasil estatal, que no es un banco comercial puro y simple, se atreven a dar una declaración de eficiencia que equivale a la aprobación del préstamo? En Brasil se le llama a esto declaración de eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una justificación para todo. Le explico. Cuando se comienza el asunto de los préstamos, Odebrecht le dice a varias compañías brasileñas: comiencen a construir los equipos, porque es una planta, eso hay que construirla.
Y ellas comienzan a construir. Señores, es Odebrecht. No es una compañita cualquiera. Aunque no iba a hacer nada en el caso de las plantas al carbón, porque Odebrecht la única cosa que hace aquí es servir como dentro de la mafia, es servir como intermediario y lavador de activos entre los presidentes de la República, incluyendo a Danilo Medina Sánchez y a su gobierno, al gobierno de la República Dominicana. Todas esas compañías brasileñas, que son también millonarias, comenzaron a construir todas esas maquinarias costosísimas, con la garantía de lo que había hecho Odebrecht todo el tiempo. ¿De quién? De Banders, del Banders, que es el banco brasileño estatal. Y comienzan a construir. Ellos están enganchados y comienzan a presionar a Dilma Rousseff y a Lula y a Odebrecht, sobre todo a Dilma, para que Dilma entonces resolviera el problema del préstamo con el Banders, donde ella en su condición de presidente y el Banders en su condición de banco estatal brasileño, de uno de los bancos brasileños, tenía la última palabra prácticamente. Como la tiene ahora, a ver qué va a pasar con esta declaración de eficiencia, como le denominan, repito, los brasileños. Entonces la presión fue tal de ese empresariado que ella necesita ahora y que Lula necesita, que da mucho dinero para la campaña, la aprueban la declaración de eficiencia, aprobándole 700 millones de dólares aproximadamente. Ahora, ¿qué va a hacer? No el gobierno dominicano. ¿Qué va a hacer Lula? ¿Qué va a hacer, en este caso, Dilma Rousseff? Con este lío que hay allá. Pero tienen doble lío. El lío de la presión del pueblo brasileño, del pueblo, y por qué no de la propia oposición política, que le está sacando capital político a esto, en Brasil. Y la presión de los empresarios que tienen cientos de millones de dólares abajo. Y no envían nada de esto para acá precisamente por eso. Porque no le han pagado. Ahora pretendo revelar el esquema de negocio de cómo es que se va a hacer el asunto, para que ustedes vean hasta dónde llegan los niveles de truculencia, no, de indecencia. Miren, que si este país, si esto fuera un país realmente, yo lo digo con dolor, es para que la gente saliera a la calle con lo que yo estoy diciendo. Es más, hasta yo cae preso. Mire el esquema de negocio. Esta planta comenzaron con, o sea, el costo supuestamente no es de 2.000 millones, sino de 1.945 millones de pesos. Pero oigan bien el esquema. Anótenlo si quieren. Porque yo dije que yo iba a revelar cosas aquí que nunca antes se habían revelado en el país. Porque yo estoy harto de tanta impunidad, de tanta gente con temor y de tanta delincuencia. Es harto que yo estoy. Porque uno se fue a estudiar en una universidad, a hacer maestría, para uno vivir cómodamente en su país. Pero estos delincuentes políticos de este gobierno, de estos gobiernos que se han robado el país, se han dedicado a desalentar a esos jóvenes. Por eso usted ve toda esa delincuencia y se va a incrementar más.
Porque lo que le están diciendo a la sociedad es métete a político y a ladrón. Y está cerca de mí, de uno de esos delincuentes que se han robado este país. Danilo no solamente no merece seguir ahí, siendo presidente de la República. Danilo no merece volver nunca más a ser presidente de la República. Por lo que le ha hecho a este país. Los niveles de corrupción y de impunidad practicados por el mismo Danilo Medina, como jefe de la estrategia. Y yo quiero que el país entienda eso, que lo entienda y se lo meta en la cabeza, que no es un problema del PRM, que no es un problema de Luis Abinader, ni de Carolina Mejía, ni del PRM. Es un problema del país, de tu patria, de tu país, donde tú estás viviendo, donde viven tus hijos, donde viven tus nietos, donde tú mandas a tus hijos a la escuela. Que nosotros no nos merecíamos esto que está haciendo Danilo Medina. Porque esto traspasa todo lo que usted pueda pensar de los actos delincuenciales de un gobierno. Los préstamos que nos están llevando a unos niveles que estamos entrando en default casi, como país. Miren cuál es el esquema que han hecho. Miren, esto comenzó con 1.945 millones de dólares. Y mire el esquema. Ya no son 1.945 millones de dólares. Ya esto va por 2.040 millones de dólares. Oiga bien, le voy a explicar por qué. Hay una cosa que se llama polinómica. Es una palabra que ellos tienen. La polinómica para ellos es lo que para nosotros es ajuste por inflación. O sea, si ellos duran más tiempo para construir la planta, ellos van a ir inflando este presupuesto y ya va hasta el día de hoy. Esa polinómica, ese ajuste por inflación, en 2.040 millones de dólares. De los 1.945 millones de dólares de la licitación. Pero usted cree que termina ahí esto. Quédese ahí. Resulta que a este 2.040 millones de dólares se le agrega esto, más la polinómica, que es el ajuste por inflación. Entonces, mire cuál es el esquema. Sigue el esquema. Eso va a llegar pronto a 2.080 millones de dólares. Por el ajuste de inflación. ¿Pero usted creía que eso terminó ahí? No. Porque la idea es exprimirnos lo más que se pueda. Sacar la mayor cantidad de dinero del bolsillo de nosotros. Para mantenerse en el poder y ser más millonario. Y toda esta desgracia, el jefe precursor de eso se llama Danilo Medina, Lula da Silva, y el asesor este. Pero aquí en la República Dominicana es responsable Danilo. Yo estoy hablando con datos. Esta vaina yo no me lo inventé. Y repito, esta es la punta del iceberg. Miren. Hay una cosa que ellos se inventaron, Odebrecht. Oiga eso cómo se llama, ingeniería de valores. Repito, se llama ingeniería de valores. ¿Sabe lo que significa la ingeniería de valores? Le voy a explicar. Usted agarra y le suma esto el ITEVI. O sea, ingeniería de valores el ITEVI. Serían 95 millones de dólares. ¿Usted sabe por qué? Señor, esto es una cosa impresionante. Porque le van hasta exonerar el ITEVI, pero no pueden hacerlo bajo el esquema normal. Porque sería absurdo. Bueno, absurdo es todo.
Ellos le hacen lo siguiente: bueno, vamos a irnos a un capítulo y le vamos a poner el nombre de ingeniería de valores. Entonces mire lo que van haciendo. A las compañías le van exonerando el ITEVI, poco a poco. Poco a poco. Eso es para devolverle 95 millones de dólares a ellos, que deberían ganarse más. No hay manera. Y después de esto que yo estoy diciendo, quizás se paren los polinómica, la ingeniería de valores, a lo mejor se pare. Yo lo que quiero es que el presidente de la República, Danilo Medina, me desmienta a mí. Es más, que no tiene que desmentirme porque yo soy un simple mortal. Que le hable al país de esto, Danilo Medina Sánchez. Que le diga al país de esto que yo he dicho esta noche. Porque él tiene que hablar. En algún momento Danilo va a tener que hablar. No importa que yo me quede solo en el desierto. Porque yo sí estoy harto de ver, después que yo me fajé a estudiar tanto. Me fui a los Estados Unidos a estudiar. Hice 2 maestrías. Y esta gente te exprimen, te exprimen, te exprimen. Y uno dice, ¿cuál es el futuro de uno? Largarse de aquí y dejarle todo a estos delincuentes. Pues yo voy a seguir con esto. Cueste lo que me cueste, aun sea la vida. Por supuesto, yo hago responsable a Danilo Medina directamente de cualquier cosa que a mí me pase. Y es la primera vez que yo hago eso. Es la primera vez que yo hago esto. O que digo esto. Es la primera vez que lo digo. Y se lo dije a algunos amigos de la embajada americana. Y se lo he dicho a mi familia. Yo en mi condición de ciudadano americano, no quiero investigación de nada que me pueda suceder a mí aquí. Ahora yo responsabilizo a Danilo directamente. Él va a tener que hablarle al país. Aunque sean mentiras. Pero de ese tema él va a tener que hablar.